anuncia para este lunes 4 de julio, el próximo lunes, un paro total e indefinido de los transportistas de pasajeros en Lima y Callao. Por eso queremos saber un punto de vista, conocer un punto de vista sobre este problema, las causas y la justificación eventual de este paro. Recurrimos al señor Luis Quispe-Candia, que es el fundador y director de la ONG Luz Ámbar. Señor Quispe-Candia, buenas noches, gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. Buenas noches, señor Fernando Calvario, gracias por la invitación. ¿Cuáles son las causas que se aducen para exponer la ciudad de Lima y Callao a una situación tan comprometida como de privarla de transporte público? Bueno, es verdad que este paro está siendo convocado por una entidad llamada Coordinadora Unión de Transporte Multimodal. Hasta donde hemos podido averiguar, no tiene RUC y al parecer tampoco está en registros públicos. De modo que se trata de una persona jurídica, una supuesta persona jurídica que está convocando este paro. Tanto los medios de prensa como el propio ministro lo ha recibido en su despacho y están discutiendo los pliegos de reclamos que tiene esta entidad o esta persona, el señor Díez, que me parece que es el que representa. El paro que se convoca en el transporte urbano en el Callao, no se han pronunciado los que dirigen el gremio de transporte urbano, como el señor Pareja, por ejemplo, que es uno de los visibles dirigentes de los gremios de transporte urbano. Realmente no estoy seguro si se lleve a cabo o no este paro. Es verdad que el transporte en general está siendo afectado por el alza de combustible y otros problemas que vienen arrastrándose de mucho tiempo atrás, tanto en el transporte interprovincial de personas, de carga, y en el transporte urbano en particular, a falta de la implementación de un servicio integrado, de la ATU, que tiene que implementar un servicio integrado de transporte, ¿no? De acuerdo. Usted dice que entre las causas la más importante es el alza del precio de los combustibles. ¿Qué ha hecho el Estado para mitigar los efectos de esta alza, que en efecto concierne a todo el mundo y particularmente a los transportistas? Sí. Creo muy poco. En particular para el transporte de carga y el transporte de personas, ellos en el paro la semana pasada han conseguido que el Estado les devuelva del peaje por 4 meses. Eso que es una buena medida que finalmente de algo va a mitigar el constante alza del combustible, que por otro lado también tiene un factor exógeno, ¿no?, de la guerra entre Ucrania y Rusia, y evidentemente los grandes productores de petróleo. Pero en nuestro país el problema del combustible no solamente se debe a ellos, sino también a las medidas en cierto modo desacertadas del Poder Ejecutivo en particular, y conlleva a otros factores que no solamente es de transporte, sino en forma transversal, como estamos viendo. Lamentablemente la gestión gubernamental, en particular el Poder Ejecutivo, pues no es asertiva, ¿no? ¿Y esta huelga qué efecto va a tener sobre la débil y disminuida reforma del transporte? ¿Qué dice la ATU? Porque se nos prometió, Lima, Callao, por lo menos, no sabemos si el paro va a ser de alcance nacional o no, tampoco está claro eso. No sé si usted lo sabe con precisión, pero como dice usted que la entidad que está convocando al paro no existe ni siquiera formalmente, mucho menos podremos saber cuáles son los objetivos y las posibilidades reales. Pero lo real es que puede significar un golpe contra la reforma del transporte por imponer la voluntad de una manera combinatoria de los transportistas, se nos dice, de un sistema multimodal, es decir, todo, taxis, microbuses, cúster, buses, mototaxis y todo lo demás. ¿En qué estamos respecto de una marcha hacia una ciudad que sea más o menos como las otras grandes ciudades de América Latina? Estamos lejos, señor Calvario, lamentablemente estamos muy lejos. Y simplemente porque nuestras autoridades no han tenido las decisiones adecuadas. En el año 2010 se implementó el servicio integrado de transporte en buses en corredores segregados, a la manera del metropolitano, que tenemos un solo corredor segregado. Eran 9 en el proyecto. Lamentablemente nos quedamos con 1, porque la gestión municipal siguiente desarmó ese proyecto inicial y se implementaron 5 corredores complementarios, los que tenemos actualmente, el corredor rojo, el azul y los demás colores,
que deberían tener 5.000 buses y solamente hay menos de 800 buses. El problema está ahí. Lamentablemente las autoridades toman decisiones desacertadas. Tenemos a la ATU, que ya tiene 3 años, que viene haciendo los esfuerzos necesarios, pero aún no vemos el resultado de su gestión. Esperamos que la doctora María Jara prontamente haga conocer el resultado. Esencialmente ha señalado que a mediados de este año, ahora ya estamos a mediados, ahora a fin de año, se ha anunciado que convocaría licitación de los 5.000 buses que hace falta en los corredores complementarios. Señor, por otro lado... Pero, señor Quispe-Candia, mientras haya la competencia desleal de los colectivos informales, no será rentable poner más buses, porque... perdón, adelante. Sí, diga. Sí, bueno, lo que usted señala, señor Carvalho, es lo siguiente. Mientras no tengamos un servicio integrado de transporte, seguiremos teniendo cada vez más colectivos. No se trata de llevar al depósito. Hay más de 300.000 taxis y colectivos que en Lima prestan un servicio irregular, ilegal, que no está autorizado. Igualmente, la autorización de los colectivos en las carreteras mediante ley y reglamentado ya absolutamente reprobable e ilegal sobre una ley que está todavía en discusión frente a la decisión del Tribunal Constitucional. De modo que mientras no haya un servicio integrado de transporte, estamos condenados lamentablemente a este caos. En Lima hay un promedio de 22 millones de viajes diarios. De esos 20 millones, apenas 1.200.000 viajes se dan en el metropolitano, en los corredores y en la línea 1 de metro. Más de 18 millones de viajes se dan en combis y cúster. Condenados al maltrato, condenados a que no existe tiempo de viaje ni frecuencia. Es un caos total en que las empresas de transporte tradicional simplemente lo que les interesa es recaudar, cobrar el alquiler de la ruta a los dueños de las combis, y no hay ningún deseo de colaborar y apoyar a la renovación o al cambio que propone la ATU, que por ley debería haberlo hecho ya, avanzar con mayor celeridad. Señor Quispe-Candia, muchas gracias por decirnos las cosas como son, aunque no sean muy alentadoras. Nos está diciendo que en Lima solo 15% de los trayectos se lleva a cabo con un transporte público formal, legal. El resto es informalidad. La batalla se está perdiendo en el transporte y este paro sin duda contribuirá a que la reforma se vuelva cada vez más una quimera. Muchas gracias por sus palabras, que tenga usted unas buenas noches y pese al caos en el transporte de nuestra ciudad, le deseo un feliz fin de semana. Muy buenas noches, señor Quispe-Candia. Ha llegado la hora de darle la palabra a mi compañero Mauricio Fernandini, que nos va a decir cuál es el menú de las claves del día. Mauricio, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. En las claves del día vamos a centrarnos en los 5 exministros del Interior. ¿Por qué se fueron? ¿Qué hicieron? Recordamos algunos como el doctor Guillén. ¿Por qué se fue? Porque finalmente el presidente no aceptó la propuesta que él tenía para reformar seriamente algunas instituciones dentro de la policía. Vamos a centrarnos en eso. ¿Qué características tiene que tener el nuevo ministro del Interior? ¿Qué experiencia? ¿Qué hoja de vida? Ya hay un ministro, habrás escuchado, Fernando, presuroso en ofrecerse para el cargo, el de Cultura. Alejandro Salas ya ha dicho que no descarta ser ministro del Interior. Y en otro plano, Fernando, hemos tenido el privilegio de estar en los camerines antes de empezar la función de La Tarumba, que se reencuentra con su público después de 2 años. Así es que sugerencias para el fin de semana las tenemos en las claves del día. La Tarumba los espera. Muchas gracias, Mauricio Fernandini, por anticiparnos lo que nos vas a contar como la historia de los ministros del Interior bajo Pedro Castillo, y felizmente que saldremos aliviados de oír lo que nos digas sobre La Tarumba, que podemos ver, creo, todavía un par de meses por lo menos, así es que me apunto para escaparme un poco de la cruda realidad tras el talento de estos artistas de nuestra ciudad. Gracias por su sintonía, que tengan todos una buena noche y un feliz fin de semana, y nos vemos, si así lo quieren, el próximo lunes 4 a las 6 de la tarde a una nueva versión de Las Cosas Como Son. Buenas noches.